Hola, te doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Este es el segundo video de la serie correspondiente a los testamentos. En el video anterior hablamos sobre qué es un testamento y su importancia. Hoy vamos a responder una pregunta clave. ¿Qué sucede si alguien fallece sin haber hecho un testamento? Si quieres evitar problemas legales y asegurarte que tus bienes se distribuyan correctamente, este video es para ti. Te recuerdo que estos son los temas que estaré desarrollando en esta serie de videos. Ahora, ¿qué significa morir sin testamento? Morir sin testamento significa que al momento de producirse el fallecimiento de una persona, no exista ninguna manifestación de voluntad de lo que se debe hacer con su patrimonio porque nunca otorgó testamento alguno. Ahora bien, es importante aclarar que al suceder el fallecimiento se producen una serie de consecuencias jurídicas, entre las cuales podemos indicar las siguientes. Primero, el rompimiento de vínculo matrimonial en caso de existir uno, produciéndose con ello un cambio de estado civil en el cónyuge del fallecido, esto es, la viudez, y del vínculo de hecho en el caso de la convivencia sin matrimonio, que provoca la necesidad de iniciar un proceso de reconocimiento de unión de hecho. También el surgimiento de la posible necesidad de tutela en el caso de existir hijos menores de edad, sobre todo si no hay otro progenitor con vida. También el origen de posibles indemnizaciones, ya sean de tipo laboral, por seguros o de otro tipo, derivadas de las relaciones contractuales por rompimiento de las mismas o incluso de relaciones extracontractuales. También debemos contemplar el surgimiento de lo que se conoce como la herencia yacente. Esto es un estado de ficción jurídica en que se encuentran los bienes del fallecido mientras no se define qué sucede con ellos. Para efectos de este video nos referiremos principalmente al último punto con respecto a la herencia yacente, y en este caso existen dos posibles escenarios jurídicos una vez que se presenta el fallecimiento. El primero sería que exista un testamento y el segundo que no exista tal documento legal. Este segundo escenario es al que nos referimos cuando decimos que una persona murió sin testamento, es decir, nunca otorgó el documento legal en el cual expresa su voluntad para después de su fallecimiento. Ahora bien, el patrimonio del causante no se reparte ipso facto, es decir, de inmediato. Para la repartición de los bienes se debe iniciar un proceso judicial que puede ser notarial si se cumplen las condiciones para ello, con el objetivo de traer a todos los posibles herederos e interesados y repartir todos los bienes que conforman el patrimonio del causante o fallecido. Y es en este punto donde existirá la diferencia primordial en caso de existir un testamento o no. En el primer caso se considera el proceso como testamentario y se respetará lo que indique el testamento. Y en el segundo, cuando una persona fallece sin haber hecho un testamento, su patrimonio se distribuye según las reglas de sucesión establecidas en el Código Civil de Costa Rica. Esto significa que no es la voluntad del fallecido la que define quiénes recibirán sus bienes, sino la ley. ¿Cómo se reparten los bienes en ausencia de testamento? En Costa Rica, el Código Civil establece un orden de prelación excluyente para la distribución de la herencia según el artículo 572. Este orden de prelación establece lo siguiente, que en primer lugar heredarían el cónyuge, los padres e hijos de la persona fallecida. Si la persona fallecida estaba casada, tiene sus padres vivos y además tiene hijos, el cónyuge recibe el 50% de la herencia y el otro 50% se divide por partes iguales entre los padres e hijos del fallecido. Para efectos de repartición del patrimonio del fallecido, las parejas que conviven en unión de hecho tienen el mismo derecho que un cónyuge siempre que cumplan los requisitos básicos para que esa unión sea reconocida legalmente. Si la persona fallecida no tenía cónyuge o pareja en unión de hecho, ni padres o hijos, su herencia se divide entre sus abuelos y otros descendientes, por ejemplo, sus nietos, repartición que se realiza siempre por partes iguales. En tercer lugar, heredarían los hermanos de la persona fallecida. Esto sería por partes iguales sin importar si son hermanos por parte de padre o de madre. En cuarto lugar, heredarían los sobrinos, solamente en caso de no existir ninguno de los herederos anteriores. Estos heredarían bajo la misma regla de igualdad.
En quinto lugar, heredarían los tíos en el caso que no exista ninguno de los herederos anteriores y siempre bajo la misma regla de igualdad. En sexto lugar, en caso que no exista ningún familiar vivo del fallecido, heredarían las juntas de educación, esto de acuerdo a la ubicación de los bienes que se deben repartir. Y en último lugar, heredaría la Cruz Roja Costarricense, esto es el último eslabón en caso de no existir otro heredero. Vamos a analizar dos ejemplos prácticos. Imaginemos a María, una mujer soltera, sin hijos, que fallece sin testamento. Sus padres y abuelos también han fallecido, pero tiene dos hermanos y un primo a quien quiere mucho. En este caso, sus bienes se dividirán en partes iguales entre sus hermanos. Ahora bien, si María hubiese querido dejarle su casa a su primo favorito, esto no sería posible sin un testamento, pero por no hacerlo, su primo no recibirá nada. Tomemos en cuenta un segundo ejemplo, el caso de Rodrigo, que vive en unión de hecho con Marisela, pero no cumplen aún con los requisitos para que su unión sea reconocida, por tener poco tiempo de vivir juntos. Rodrigo desea dejar todos sus bienes a Marisela, pero al momento de su fallecimiento no había otorgado testamento, por lo cual solamente recibirán sus bienes los herederos legítimos, y Marisela no se encuentra entre ellos. ¿Cuáles son los problemas que pueden surgir al no hacer un testamento? Lo primero serían conflictos familiares. Sin un testamento, los familiares pueden entrar en disputas legales por la herencia. También provocaría procesos judiciales más largos. La declaratoria de herederos puede ser un proceso costoso y muy lento si no se tiene claro quiénes serían esos herederos. Como tercer punto, una distribución no deseada de bienes. La ley decide quiénes reciben los bienes sin considerar la voluntad del fallecido, de acuerdo al orden establecido para herederos legítimos. Como cuarto punto, tenemos la dificultad para cónyuges o parejas de hecho en cuanto a la repartición de los bienes. Si la pareja no estaba legalmente casada, puede quedarse sin derechos sobre la herencia, a menos que inicie un proceso de reconocimiento de unión de hecho, en caso de cumplir con los requisitos para tal efecto. Morir sin testamento puede generar problemas innecesarios a los seres queridos. La mejor forma de evitar conflictos es dejar todo en orden con un testamento y así evitar atrasos en la repartición de la herencia. Si te ha parecido útil este video, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Si necesitas asesoría legal para hacer tu testamento, contáctame. Como notario público puedo ayudarte en este proceso. No te pierdas el próximo video, donde hablaré sobre los tipos de testamento en Costa Rica, un tema muy interesante. Hasta pronto.